Bienvenidos a su podcast de finanzas, donde junto con nuestros invitados ahondamos en todos los lados donde se encuentran las finanzas y la economía. El día de hoy, como siempre, le doy primeramente la bienvenida a mi co-host, el coach Fernando Andrade. Coach, ¿cómo está? Financiero Relax, como siempre, con mucho gusto de estar aquí platicando con ustedes. El día de hoy les tenemos un episodio, la verdad, muy interesante y muy rico. Un episodio que está en nuestros corazones prácticamente, ¿no? Prácticamente vivimos con eso, pero antes de empezar... Consecutivamente, como bien dices, brother. Déjame, traigo el destapacopas. Es correcto, me voy a atravesar aquí con ustedes, señores. Muy bien. Muy rápido. Rapidísimo, porque aquí estamos ya disfrutando de unas cervecitas, ¿verdad? Caguamita. Carta blanca. Carta blanca, consecutivamente, como siempre, le damos la bienvenida a la caguamita, carta blanca. Ya patrocínanos, por favor. Haznos ese favor. Salud. Salud, Marcos. Salud. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar con nosotros en este espacio de el podcast Relax. Así lo es. Nada más y nada menos que a un personaje de la agave. A un personaje que está en nuestros corazones y es parte, o bueno, su producto es parte de la identidad de este canal, ¿no? A un personaje del mezcal. Héctor Gloria, profesional del desarrollo y creación de negocios, cofundador de Gavé Agro, Mezcal Tajacú y otras empresas exitosas y fracasadas que lo ayudaron a llegar hasta donde está hasta el día de hoy. Le gustan los deportes de aventura al aire libre, pero en definitiva su favorito es el backpacking. Platícanos, Héctor, bienvenido. Bienvenido, brother, primero bienvenido. Marcos, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Salud otra vez. Salud otra vez. Falta el mezcalito todavía. Ahorita. Lo destapamos. Oye, pero sí, ¿qué onda? Yo también tuve duda de eso. ¿Qué es el backpacking? Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme. Ya llevo tiempo siguiéndolos y admiro mucho su trabajo. No, muchas gracias. Bueno, hay tres vertientes, sí, tres tipos. Todos en inglés. La verdad es que todavía no he encontrado una definición en español que lo defina, que describa estas tres actividades. Y bueno, una es el hiking. Okay. Hiking es cualquier caminata larga, puede ser una caminata al Parque Tangamanga, a un parque, al cerro, una hora. Pero bueno, vas, regresas y todo muy tranquilo, te llevas tu botella de agua. Claro. Son caminatas relativamente largas, pero de no más de medio día. Después está el trekking. El trekking es, pues ya puede ser una caminata de punto A a punto B. Okay. Campo traviesa. Ya puedes cargar tal vez algo más. Por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo, van de punto A a punto B y en el camino van haciendo paradas en una cabañita. Estratégicas. Sí. Paradas continuas. Exacto. Sí, o se acerca una camioneta y te tiene todo contigo, tus alimentos, tu casa de campaña, entonces es relativamente ligero. Okay. Y el backpacking es algo similar a pues si les ha tocado estar en otro país de mochileros, en donde tienen que, pues solamente traen todas sus pertenencias, las traen en una mochila, exacto, y llegar igual de punto A a punto B, okay, pero sin ninguna ayuda, todo lo traes en la mochila. Entonces esto es igual, pero en medio de la naturaleza, donde difícilmente vas a ver a una persona. McDonald's. No, olvídate de civilización, o sea, son lugares donde en todo el año han pisado ese lugar una, dos o tres personas, entonces... ¿Es como abrir ruta? Sí, en algunos lugares sí, en algunos lugares hay que ir abriendo ruta. Okay. Y bueno, es muy padre, la verdad es que he tenido muchas enseñanzas de estas experiencias porque es un silencio absoluto, es una meditación para el alma. Okay. Son 2-3 días en donde todo lo traes en la espalda, 8 o 12 kilos en la espalda y es mucha fortaleza mental también. Tienes sed y te tienes que aguantar porque traes agua limitada en la espalda,
Okay. Y si te la acabas, pues ya valió, exacto. Claro. Entonces hay que aprender a administrarse, a ser fuerte con lo que sientes, cansancio, sed, etc. Pero bueno, al final la recompensa es padre, no termina siendo lo mismo después de una caminata de experiencia de esas. Oye, es una historia bastante interesante. Fíjate que yo no conocía el concepto de backpacking en ese estilo. Sin embargo, creo que pues bueno, has tenido la oportunidad por lo que comentas, has tenido la oportunidad de hacer algunos de estos viajes. Sí. ¿Cómo es que, vamos, qué es lo que alcanzas a ver, por ejemplo, al final de un camino? ¿Qué tipo, tú arrancas con algún objetivo y lo tomas, lo desarrollas, o tú vas a la espera de qué es lo que venga en el caminar? Bueno, gran parte del objetivo de estas aventuras, que al final de cuentas es eso, es una aventura de toda la caminata, pues es conocer lugares a los que no hay acceso de otra manera que no sea caminando o a caballo, a veces ni a caballo, por ejemplo. Entonces, pues es dejarte sorprender de lo que hay en el camino, exacto. Y bueno, esto, una de las lecciones que he internalizado después de estas experiencias es eso, que el tema es disfrutar el camino, la subida. No es solamente la cima, llegar a la cima, pues... Es consecuencia de... Es consecuencia, pero es un elemento más, no es el único objetivo. Sí, sí. Y entonces es ir disfrutando todo el camino, ir platicando contigo mismo. Y ¿qué te dices, güey? Híjole, pues de todo, lo que traiga en ese momento, pero... ¿Son caminatas de cuánto tiempo aproximadamente? Mínimo de 1 o 2 noches, mínimo. Pues tienes bastante tiempo para poder plantear. Qué interesante, pues. Oye, bueno, ¿y lo has hecho aquí en México? Fíjate que sí, en México sí varias veces, pero incluso aquí en San Luis Potosí, si algún día te quieres animar. Órale, sí estaría bueno. Sí, estaría muy interesante. Estaría bien. ¿Sabes a quién le gustaría mucho? A mi mujer, Isabel González. Claro, saludos. Un fuerte abrazo. Espero que me estés viendo, ¿verdad? Un beso. Porque tiene ahorita mucho la idea de irse al Pico de Orizaba. Claro. Quiere irse a hacer trekking, ¿no? al Pico de Orizaba. Yo le digo, bueno, pues que Dios te bendiga, tú vete al Pico de Orizaba, yo me voy a la playa con mi hijo, te saludamos con una cervecita, ¿no? Claro, una bien fría. Entonces se fue a entrenar el domingo pasado, a hacer una caminata de 20 kilómetros, sí. Y sí regresó y dijo, sí está duro, ¿no? Pero me imagino que va a ser complicado porque sí luchas contra ti mismo, ¿no? Exacto, y sí, sobre todo eso, mucho es preparación previa. Claro. Y bueno, a mí me gusta porque combina, me gusta el ciclismo, me gusta el senderismo, acampar, todo lo que tenga que ver con deporte de aventura. Sí, lo outdoors, pero esto engloba todo y además es muy retador. No lo hago tan seguido tampoco, pero me gustaría hacerlo más. Luego la vida no da. Sí. No da la vida. Los negocios no dan. En efecto. O sea, los negocios sí, vamos caminando y la operatividad de repente roba tiempo que pudieras también invertir. Pero bueno, es una pausa necesaria también. Me preguntabas qué me digo, pues de todos, lo personal, familiar, amigos, pareja, negocios. Tienes tiempo para masticar todo. Claro. Y bueno, también regresas valorando todas las comodidades que tienes, o sea, ya no tienes nada. Entonces, cosas que dabas por sentado cuando regresas, desde una regadera con agua caliente, dices qué maravilla, la disfrutas como nunca después. El bañito después de una de esas caminatas y la cervecita después de una caminata. Bueno, te puedes llevar mezcalito, ¿no? Puedes llevar mezcalito. Allá vamos, no crean que nos estamos desviando. No, claro. Vamos para allá. Más bien empezamos con esta introducción muy filosófica y muy padre. Pero bueno, Héctor, me encanta esto que nos estás platicando. Creo que es siempre, y ayer comentaba con una clienta, y me decía, oye,
pues por dónde empiezo, güey, ¿no? Y por el final, sí, yo digo, empiezo por el final, ¿no? Platícanos cómo empieza este tema del senderismo, bueno, del backpacking, pero más que nada, platícanos quién eres. Ya nos dijiste quién eres en el fondo, pero ¿qué onda? ¿Cómo nace Héctor Gloria? ¿A qué viene el mundo? Y bueno, para los que no sepan, él es el actual, digamos, propietario, el director, no sé, de Tahacu, Mezcal, que bueno, el mezcal para nosotros es infinitamente bondadoso, infinitamente bueno, y es parte de la identidad de este canal. Entonces, pues, bienvenido, ¿verdad? Muchas gracias, Marcos. ¿Quién es Héctor? ¿Quién es? Bueno, yo te empezaría platicando que tengo recuerdos, por ejemplo, de preparatoria, y íbamos juntos en preparatoria. Al final de preparatoria, sobre todo, cuando yo veía que muchos amigos, muchos conocidos ya tenían muy definido alguna carrera, alguna especialidad, no sé, veías alguno en medicina que ya estaba decidido que iba a ser médico, otro que ciencias genómicas, o sea ya sabían exactamente qué querían, bueno, según ellos. Exacto. Sí. Y de todo, ¿no? Y pues yo siempre he sido muy curioso, muy me interesa todo. Correcto. Entonces pues era difícil para alguien como yo decidir ¿Cuál era el camino que te iba a definir, entre comillas? ¿No? Sí, o sea, era un parteaguas esa etapa. Y entonces creo que hubo un momento, un evento que cambió el rumbo, que definió parte del rumbo de hacia donde estoy ahorita. Pues yo quería, solicité una entrevista con el director de la escuela, de la universidad, Paulino. Sí, y mi intención era... ¿no? Sí, Paulino Bermot. Saludos. Saludos, Paulino, donde me estés viendo. Yo me acuerdo mucho de él cuando fue la balacera allá afuera de la universidad. Nos tocó una balacera, amigos, aquí en San Luis Potosí. Y yo me acuerdo que él salió corriendo con lente oscuro y la madre, y agachas y la chingada y no sé qué, ¿no? Un buen cabrón, creo yo. No, un personaje, y le aprendí mucho. Yo, bueno, me acuerdo, haciendo un paréntesis, de cuando dejó un billete en medio de toda el edificio, y era como para demostrar que la honestidad, el valor de la honestidad. Un billete así en medio del patio, y ahí tenía que estar. En un plástico, ¿no? Sí. Que era el billete de la honestidad. Sí. ¿Y siguió ahí? Sí, ahí se quedó. Sí. Entonces, bueno, él era alguien así muy disruptivo en ciertas formas de pensar, en la manera de enseñar. Lo admiro mucho. Y entonces yo solicito una cita con él y con mis papás, y mi intención era... ¿En qué universidad estaban? En el TEC de Monterrey, aquí en San Luis Potosí. Y mi intención era que me ayudara a convencer a mis papás a que me quedara en una de las carreras que ofrecía la escuela. ¿Tus papás no querían que te quedaras? No que no quisieran, pero quería complementar todo esto con convencimiento puro. Sí, con Paulino. Yo decía, si le pido ayuda a Paulino, no hay falla, Claro. no va a haber pretexto para que no quieran. Y bueno, yo me acuerdo que me interesaba mecatrónica, ingeniería aeronáutica también, aunque no estaba aquí en San Luis Potosí, el tronco común lo podías empezar y era una que me interesaba. Finanzas, no me podía decidir por una. Tenía 3, 4 ¿Cuál de las ciencias que son exactas casi? Claro. Puedo decidir. Interesante. Y entonces, la intención era doble: una que me ayudara a convencerlos y otra que me ayudara a decidir a mí también. Sí, ¿cuál era el rumbo?
Y entonces él, bueno, en resumen de toda esta historia, él me presenta un concepto que hasta ahora lo he vuelto a escuchar, para mí era algo nuevo en ese entonces, el tema de especialistas y de generalistas. Claro. Sí, claro. Fíjate que ese concepto, perdón que te interrumpa, lo acabo de escuchar hace no más de un mes. Yo desconocía de ese concepto por un buen amigo, Raúl Serrano, que hablaba de este estilo de personas generalistas. Sí, claro. Vamos, que si bien no dominaban al 100% una habilidad, pero conocían mucho de todo, ¿no? Claro. Y que su mente era muy, vamos, hasta creativa, y no podían encasillarse en un lugar, sino eran como una mente más abierta, vamos, más libre. Así es. Y no lo conocían. Entonces, ¿este concepto está desde cuándo? Sí. Pues eso fue hace ya, yo creo, unos 10 años más o menos. Vale. Ya lo traía Paulino en ese entonces, así de cabrón, así de innovador era. Y Muy innovador, güey. Sí, bastante. Sí, yo me acabo de enterar hace poco. Sí. Entonces él me dibuja un cuadrante y me dice, mira, es que, a ver, o sea, yo tengo alumnos que me dicen, que yo les pregunto, ¿y qué quieres? ¿Qué quieres hacer cuando termines de estudiar? No, pues yo quiero ser chef. Sí, pero ¿qué quieres? O sea, digo, quiero estudiar chef, pero ¿qué quieres cuando estudies chef? O sea, ¿cómo te ves ¿El para qué? terminando? Responde tú para qué. Y dice, y la mayoría me responden, bueno, es que quiero poner un restaurante, quiero hacer una cadena de mariscos con carnes, no sé. Eso era lo que le respondían la mayoría de los alumnos. Y él les decía, no, es que no necesitas ser chef, no necesitas estudiar para tener eso. Gastronomía. Sí, claro. Tú lo que necesitas es estudiar negocios, saber cómo administrar un restaurante o una franquicia de restaurantes, y contratas un chef o unos chefs. Si quieres, ya después te especializas más en temas de gastronomía, pero tú lo que necesitas es algo más general, necesitas negocios. Interesante, me hubiera gustado conocer Sí, claro. Sí, se lo agradezco infinitamente. Okay. Entonces me te dibujó enseñó un cuadrante en donde pues medía el nivel de especialidad, pero también el campo de trabajo de cada, o sea, en el eje horizontal era el nivel de especialidad y en el eje vertical el campo de trabajo que tiene esa carrera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tan demandante es? Pues qué tan oportunidades tienes? Qué tan versátil es, exacto, qué tan versátil es cierta carrera. Entonces, por ejemplo, un médico es muy especialista y su campo de trabajo es muy reducido, ¿sí? O sea, solo puede trabajar una especialidad en el sector salud, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Los ojos o la rodilla. Exacto, sí, y si te especializas más, pues cada vez acotas más ese campo. Entonces, pues mapeo todas las carreras que yo tenía en mente. Sin duda era una mente brillante. Sí, claro, güey. Y una de ellas, una de las carreras que me interesaban, que era nueva, yo era la segunda generación en San Luis Potosí. Se me hace que la tercera, no estoy seguro, pero era de las primeras. Okay. Mapea la carrera de creación y desarrollo de empresas, una carrera de emprendimiento. Algo nuevo en México, algo que no se escuchaba en ningún lugar. La carrera se crea se lanza justamente en este campus, en el campus San Luis Potosí. Sí. Y bueno, un modelo inspirado en las escuelas de negocios de Estados Unidos, en donde el emprendimiento pues ya llevaba años de ventaja a México y Latinoamérica, en donde las startups, el capital privado, la tecnología, pues ya estaba consolidada incluso. O sea, Facebook ya existía, Google ya existía, claro. YouTube ya estaba. Aquí no estábamos enseñando a la gente a hacer negocios. Airbnb se acaba de fundar. Entonces, y aquí estamos aprendiendo a hacer fuego. fuego. Sacaron el modelo Tech 21. Sí. Un modelo sí, claro. Bueno, un modelo muy innovador, muy disruptivo también. Pues pocos lo entendían también. O sea, mis papás tal vez fueron muy abiertos cuando se les platicó sobre ese modelo, y bueno, me convenció.
me inscribí a esa carrera y entonces pues sí hubo una especie de fascinación al principio porque nadie te limitaba, o sea, yo veía que mis compañeros tenían todo tipo de iniciativas, desde, no sé, las más locas que se te ocurran hasta las más tradicionales también. O sea, había algunos muy conservadores todavía, o sea, algunos alumnos con perfil muy conservador, pero creo que todavía no entendíamos, tal vez ni siquiera los profesores. ¿Qué onda allá afuera? Conceptos como tecnología, startups de tecnología, startups de impacto, emprendimiento social, por ejemplo, y se nos enseñaba la teoría, pero pues era algo complejo, era algo difícil de entender incluso. Sí, claro. Entonces no se te limitaba y pues escuchabas todo tipo de ideas y ahí fue donde empezó mi camino de experimentar, de cagarla. Exacto. ¿No? Pues sí, es que al final a ese punto iba. El tema de esta carrera era experimentar de manera paralela a la teoría. Yeah. Y la lógica era que experimentando, cagándola, cayéndote, cometiendo errores, ibas a comprender y aprovechar mejor lo que veías en el salón de clase. Claro. ¿Sí? No era lo mismo que te enseñaran contabilidad y Y nunca la aplicabas. Exacto, y que solamente te aprendieras, te memorizaras la fórmula para el examen, a que Claro. tuvieras un problema real en un negocio por bueno o malo que fuera, pues tenías el problema de contabilizar si estabas perdiendo dinero, si estabas ganando dinero. Ajá. Entonces la lógica tenía sentido, era buena. Pero sin duda es complicado agarrar un conocimiento tal a través de los profesores, por ejemplo, que realmente te puedan dar este seguimiento, esta consultoría, esta asesoría, para que todo lo que apliques realmente te lleve a su lugar. Así es. Es complejo. Sí, pues sí, la verdad es que muchos profesores sí estaban muy capacitados. Había algunos que yo sigo admirando, eran mitad empresarios, mitad académicos, y bueno, entonces me sembraron esta semillita de todo este rollo del emprendimiento. Sin embargo, no alcanzaba a entender todo el ecosistema. Correcto. Y a mitad de la carrera tuve la oportunidad de hacer un intercambio en el extranjero. Me fui un año y a la mitad de este año tuve una breve colaboración como prácticas profesionales en una empresa húngara que se llama todavía ICQ. Ellos eran una empresa de reclutamiento, pero no... Headhunters. Sí, headhunters, pero no cualquier tipo de perfil. Ellos le llamaban white collar, que son perfiles de tecnologías de información o de negocios. Es decir, no ellos reclutaban perfiles de alta jerarquía. Sí, pues white collar, ¿no? Exacto. Muy bien. Entonces, pues... Oye, perdón, sí te voy a interrumpir ahí tantito porque fíjate que es algo que surge mucho y que luego platicamos y dicen, oye, pero ¿qué es eso? Bueno, white collar se le llama a todos los trabajadores como ejecutivos, ¿no? Así o sea, es. todo de cuello blanco, ¿no? Porque justamente pues, todo este tema del traje, las camisas, y el blue collar son la gente operativa, ¿no? Así es. Normalmente son los obreros, todo esto, entonces saben algo, descubrieron algo nuevo el día de hoy, ¿no? Correcto. Pero bueno, Yo también te voy a interrumpir, Marcos. dale. ¿Qué mezcalitos se quieren servir hoy? ¿Qué te parece si termina súper rápido? Sí, termina y ahorita nos pasamos a eso. Digo, yo estoy ansioso de beber Yo también. imparablemente, pero sí quiero que termine esta historia porque me parece muy interesante. Para irnos directo a Tajacu. Sí. Ok. ¿Va? Pues estoy con ellos y entonces es ahí donde descubro lo que solamente se veía en películas, Okay. cómo era la cultura de startups. Ajá. Esas oficinas así donde ves pubs y Xbox al lado de los cubículos y la startup tenía como centro del modelo de negocio
al cliente. O sea, el objetivo final del startup era generarle valor al usuario. Y bueno, cambia mi perspectiva completamente. Ellos ya hablaban mientras aquí se hablaba de cafeterías y digo, no por menospreciar esos negocios, pueden ser negocios muy rentables, pero mientras aquí estábamos con negocios más tradicionales, claro, allá ya se hablaba de métricas. Muchas gracias, Marcos. De métricas. Sí, de métricas de costo de adquisición de clientes, por ejemplo. Órale. Sí, bueno, N cantidad de métricas que servían para rendirle cuentas a los inversionistas que tenían detrás. O sea, ahí también ya estaba involucrado un capital. el capital privado, exacto, el capital de riesgo. Y bueno, luego comprender ya la práctica y bien hecho, ¿cómo funciona un emprendimiento o cómo debería de funcionar? Pues no solo el emprendimiento, o sea, el ecosistema. Correcto. ¿Cómo funciona el ecosistema? Porque no solamente son las startups, ¿no? O sea, hay inversionistas, clientes, usuarios, emprendedores, los empleados, pero ya en un ecosistema distinto, no es la industria, por ejemplo, como aquí. Sí, es algo un poquito menos jerárquico, pudiera ser, un poquito más lineal, más distribuido. Más vertical. Pudiera ser. Más bien. Y aparte con una variable que acaba de mencionar, que son las métricas, la analítica. Pues era más disruptivo. El tema era que era más disruptivo, ¿no? Entonces era algo que había que desaprender aquí en México. Correcto. Los modelos tradicionales que teníamos. Y ser abiertos a estos modelos más disruptivos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, te platico de esto, o les platico de esto, porque si bien la intención de la carrera que estudié era buena, en la práctica era muy complejo aplicarlo aquí en México. Era muy complejo cuando todavía no había ninguna startup que pintara en el ecosistema mexicano. Claro. Correcto. Y entonces regreso con una perspectiva distinta, con una pues motivado, exacto, nuevas formas, y empiezo hice prácticas en una empresa de energía solar, y me clavé mucho en la ingeniería del modelo de esta empresa. Hubo retos, hubo todo, muchos aprendizajes. Y bueno, yo puedo hacer un paréntesis aquí. Claro. Yo recuerdo mi niñez, sobre todo, en caminos de tierra, Claro. De la buena. en el cerro, en fogatas, etc. Rayones en la rodilla. Claro. Y el frutzi en la llanta de atrás. Casi. Alguna vez me llega de Navidad a mí y a mi hermano una cuatrimoto. Okay. Y al siguiente año otra. Entonces eso fue, no sé, a los 8, 9, 10 años de edad. Y más o menos en esa edad mi papá me enseña a manejar también en la terracería. Entonces pues olvídate, lo único que quería yo a esa edad era ir al cerro. Sí. ¿Para qué? Para usar la moto, para estar con el perro, para Claro. seguir manejando. No me dejaba acelerar, solamente era con el freno en una camioneta automática. Okay. Entonces pues me toca todo esto. Y bueno, en ese momento les hice el paréntesis de mi niñez y de cómo pues siempre he sido así, siempre ahí nació el gusto de estar afuera, de estar en la naturaleza. Un día trabajando colaborando en esta empresa de marketing, me encuentro un agave que estaba floreando. Yo no sabía que era una flor
del agave en ese entonces. Y ya tenía cápsulas el agave en la flor. Las cápsulas tenían semillas, se había reproducido sexualmente el agave. Y lo bajé con un serrucho y bajé el quiote para tener las semillas con cuidado y recolecté las semillas. Okay. Justo en ese entonces, eso fue hace unos 6, 7 años, mi papá, por hobby, quiso retomar, no sé si por nostalgia o solamente por curiosidad, quiso retomar una tradición que se estaba perdiendo de donde son originarios mi abuelo y mi bisabuelo. Ellos son originarios del altiplano potosino, una región mezcalera por tradición desde la conquista. En San Luis Potosí en particular, las haciendas de los españoles, pues esta es una región muy adversa en condiciones agroclimáticas, entonces pues no se daban otros cultivos. Las actividades económicas aquí hace 500 años no quiero quedar en vergüenza enfrente de la cámara. Por favor, te espero entonces. No, esto sí, ahí va. Se logró. A todo nuestro auditorio una disculpa. Oye, perdón, güey, te interrumpí en la mitad de la historia. Entonces, en las haciendas que estaban aquí en San Luis Potosí, era una tradición. Sí, las haciendas que están en esta región, su actividad económica era el mezcal. Sí. O sea, las haciendas de aquí, la mayoría eran fábricas de mezcal. Entonces, sobre todo en esta región de donde son originarios mi abuelo y mi bisabuelo, pues estaba perdiendo en la generación de mi papá y en la generación de mi abuelo la tradición mezcalera, la tradición de hacer mezcal. Y tu papá dijo, pues vamos a retomar. Sí, empezó de curioso, empezó a hacer algunas destilaciones en volúmenes muy pequeños con el agave que hay en la región. Se metió, se clavó en cómo hacerlo, en técnicas, El proceso. Sí, le dedicó gran parte de su tiempo a este tema. Y yo les contaba esta historia de las semillas y me puse curioso a germinarlas también. Vi que eran semillas, pensé que no se iban a germinar y las puse en venta en Mercado Libre. Puse en venta semillas de agave y llegó un punto en el que mi salario se vio superado. Sí, de mis ingresos, la mitad era mi salario y la otra mitad era venta de semillas de agave. Sí. Entonces, pues bueno, fue... Ahorita voy a hacer un resumen de la historia porque es muy interesante. ¿Cómo terminas hasta acá? Sí, fueron esfuerzos paralelos, sí. El de él y el mío. Sin embargo, llegó un punto en el que, después me toca hacer un due diligence de una empresa mezcalera a la que iba a recibir inversión. Y bueno, vemos el mapa más completo, ya teníamos nuestra marca de mezcal. Correcto. Veo el mapa más completo de la industria, del potencial a nivel global de este tema. Y entonces pues decidimos unir fuerzas, decidimos unir esfuerzos y lanzamos nuestra marca. Es Mezcal Y así Tajacú. nace Tajac. Es Tajacú. Okay. Tajacú me decías que es el nombre prehispánico el nombre en latín, ¿no? El nombre científico, sí, es que ya no recuerdo. El nombre científico del jabalí, ¿correcto? Correcto. Tajacú. Sí. Porque en las regiones donde hay jabalíes regularmente hay agave. Así es. Correcto. Sí, agaves hay más o menos 250 especies de agave. Ok, Sí. ¿Qué te parece entonces? Sí. Sí, no, claro. Oye, entonces así Tajacú. nace Tajacú. Y algo que a mí me parecía muy padre de lo que platicabas, que nos has platicado, es que son curadores, ¿no?
¿Nos puedes platicar brevemente de esto en lo que nos explicas? Porque si se fijan, aquí tenemos unas botellas muy bonitas, muy bien diseñadas, muy bien todo, y son diferentes. ¿En qué se diferencian mientras nos servimos uno para ver? Pues sí son diferentes, ¿no? Vamos a ir probando, no, solo tenemos opción para destapar uno el día de hoy. A ver, vamos, público, ¿cuál quieren probar? Miren, aquí tenemos, mira, ¿qué tal si los voy diciendo y lo explicas un poquito? Perfecto. Aquí tenemos el espadín, mezcal joven. Mezcal ¿no? joven, Sí, sí, espadín, ¿qué es el espadín? Creo que esto es más común, ¿no? Sí, sí, el nombre científico del espadín es Angustifolia Hau. Okay. No lo quise leer porque no la voy a cagar. Es un agave que mayormente está en Oaxaca. El espadín. Representa el 80%, 75-80% del volumen total de mezcal. Okay. Por ejemplo, aquí en San Luis, el agave que se utiliza, y en esta región, no solo en San Luis, en Guanajuato también, es el agave salmiana. Okay. Sí, el agave salmiana, pues ha ido despegando poco a poco, pero todavía no es un agave que en volumen represente un porcentaje. No, todavía no representa un porcentaje importante dentro de la producción total a nivel nacional de litros, pero está despegando, está agarrando fuerza. Es un mezcal que gusta mucho, es un agave con notas únicas. Y bueno, nosotros tenemos alrededor de 10 etiquetas. Okay. Cada etiqueta es un agave distinto. Sí. Okay. Y cada agave es endémico de cierta región. Exacto. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta azul es un mezcal que se destila en Guerrero por maestros mezcaleros de Guerrero, utilizando el agave que hay en Guerrero. El agave de Guerrero se llama cupreata. Es el agave más común en esa región. Este otro es bueno, hoy trajimos solamente 3 para tampoco inundar aquí tu escenario, Marcos. No, para inúndalo de mezcal. De mezcal si es necesario, ¿no? Sí, sin duda. Este agave se llama Rodacanta. Todos estos agaves tienen nombres comunes y nombres científicos. Okay. El espadín es el nombre común y el nombre científico es Angustifolia Hau. Angustifolia Hau. Así es. Muy bien. Este se llama Rodacanta y nombres comunes tiene varios dependiendo de la región. En Puebla le llaman mexicano, en Oaxaca le llaman Cuish, pero bueno, con el que no hay pierdes con el nombre científico. Ya. Entonces, pues nosotros somos curadores, justamente como decías, Marcos. Lo que hacemos es que nos gusta cómo trabaja un maestro mezcalero. Nosotros le llevamos las piñas de agave que seleccionamos, que queremos que se procesen, y le pedimos al maestro mezcalero que nos haga un lote único para nosotros. Entonces, sí, de hecho, bueno, nada más para continuar con lo que dices, en las botellas de Tajacú, si ustedes se fijan, cada una dice botella 114 de 384. Supongo que es el lote total de botellas que se hicieron. Así es. Y entonces ahorita nos vamos a echar, no sé si la 114 o las que quieras, o la 223, ¿no? Pero eso significa que sean curadores, ¿no? Así es. Diciendo. Sí, entonces nos hacen lotes especiales solo para la marca y bueno, las envasamos en distintas etiquetas que tenemos. Okay. No sé cuál quisieran probar hoy. Pues mira, ya tuvimos la oportunidad el fin de semana pasado, justamente, de probar el mismísimo de embriagarnos Guerrero. Cupreata. Bueno, algo que estoy omitiendo es que no es tener etiquetas por tener etiquetas, sino es tener mezcales por tener mezcales de todo el país. Son 9 estados los que tienen denominación de origen. Claro. Aquí el tema, por ejemplo, comparándolo con el tequila, el tequila al final es un mezcal más. Sí. Cualquier destilado de agave es un mezcal. Okay. Sin embargo, tequila tiene denominación de origen. Claro. Es como si fuera una marca, bueno, más bien es una marca que pertenece al gobierno
federal Mira, eso no lo sabía. de la nación. Y entonces cualquier destilado de agave tequilana Weber o agave azul, que es un nombre común, que se procese dentro de denominación de origen de tequila, que en este caso es Jalisco, algunos estados de Michoacán, algunos estados de Tamaulipas, otros más de Guanajuato y otros más de Nayarit. Si se destila dentro de este cerco, se puede llamar tequila. Si no, no. O sea, si yo aquí tengo unas plantas de agave tequilana Weber y lo destilo aquí en San Luis Potosí, no se puede llamar tequila. Claro. Si lo destilo en España, no se puede llamar tequila. ¿Sí? Entonces, destilarlo, envasarlo, las plantas tienen que estar establecidas dentro de denominación de origen. Los límites territoriales. Así es. Claro. Como decíamos, como el Bordeaux o el Champagne, ¿no? Claro. O el coñac también, el coñac también es. El whisky también es de... Entonces, bueno, además hay que cumplir con la norma. Hay, por ejemplo, en el tequila, para llamarse tequila, puede contener, o más bien tiene que contener mínimo 51% de agave. Puede tener el otro 49% de otros azúcares, pero mientras tenga el 51% se puede llamar tequila. Si se quiere llamar tequila 100% agave, pues bueno, tiene que ser 100% agave. En el mezcal no, en el mezcal tiene que ser 100% agave siempre. Y bueno, el tequila, por ejemplo, son 110.000, 111.000 kilómetros cuadrados de territorio de denominación de origen. En el mezcal son más de 500.000. Entonces, bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Comparaciones, ¿no? Bien. Oye, pero vámonos ir viendo porque te quiero preguntar justamente cómo empieza este tema, cómo entra todo el tema financiero dentro de las industrias, tanto tequilera, bueno, más del mezcal obviamente, y ahorita quiero que también nos platiques del proyecto que traes, Claro. Que se me hace muy interesante justamente porque se me hace muy mexicano y muy financiero a la vez, entonces me encanta, ¿no? Interesante. Con todo gusto. Bueno, brother, pues tú di que... adelante, pues para mí el espadín, voy a quitar todo esto, para mí el espadín es la mejor opción, no sé qué opinan ustedes. ¿No? Sirve que lo conocemos. Híjole, pues yo tengo favoritos por temporadas, pero todos me gustan. Y bueno, te explicaba, no es tener Mezcal agaves por agaves. El tema aquí es que todos tienen sabores, notas y aromas distintos, que no tienes en el tequila. En el tequila es un solo sabor, un sabor plano. Aquí es una variedad increíble de sabores, aromas, que cambia por el agave que se utiliza y además por el maestro, por la región, etc. Claro. Oye, ¿qué tanto influye el maestro? O sea, yo nunca he entendido cuál es la... Digo, porque por ejemplo, hay un tequila que me gusta mucho, no sé si sea bueno o sea malo, pero el maestro tequilero siempre en la etiqueta dice quién es el maestro tequilero. ¿Qué es lo que hace un maestro tequilero, o en este caso un maestro mezcalero, dentro del proceso que... Pues es que al final es como un chef. Es una receta. Y aunque sea la misma receta, cada quien puede tener su sazón. Pero ¿qué le adicionan? ¿No? Digo, porque supongo que pues hay un proceso como, digo, ahorita que dices lo de ser chef, no sé si sea la misma referencia, pero no sé, todo el mundo puede hacer un huevo estrellado, pues que, o sea, pones el aceite, el huevo, sal, pimienta si tú quieres y listo. Pero ¿en qué varía entonces? En todo. A ver, todo, o sea, explícame. ¿Cuánto agave le puso? ¿Qué leña utilizó? Si al momento de... La leña es para cocerlo. Bueno, el proceso es que tú tienes, el agave tiene que madurar para poderlo procesar. No puedes procesar agave inmaduro. El agave lo puedes procesar solamente en su última etapa de vida. Los agaves mueren. Los agaves no son como... eso no sabía, no son como otras especies que pueden vivir 2.000 años, 3.000 años. El agave tiene un ciclo.
Saludcita. Nada más, este que estamos probando es un espadilla mexicano, agave rodajacanta, Rodacanta, soy bien malo leyendo, perdónenme. Salud. Financiero Relax, salud. Financiero Relax. Oye, ¿qué características tiene este güey? Pues mira, lo primero es que lo tienes que oler. Este güey le tomó un chingada. No, yo no lo he tomado. Olerlo y... Bueno, ya le tomaron, ¿verdad? No, yo todavía no. Bueno, vas a empezar a salivar. Okay. No, desde que vi las botellas, güey. Desde que llegamos al inicio del programa. Y entonces hay algunos aromas. Cualquier aroma que tú percibas es válido. Okay. Por ejemplo, hubo una persona que un día me dijo, es que a mí me recuerda como a una habitación húmeda de adobe cuando una vez estaba ahí de niño. A eso me evoca. Al final son recuerdos, o sea, te va a evocar a recuerdos. Entonces tienes que hacer esa conexión neuronal del aroma. Y todo es válido. A ti te puede oler a tu cuarto, a ti te puede oler a tu abuelita, o sea, a todos les va a oler a... Y si me llega un olor a cantina. Es que has estado mucho ahí, güey. Y eso, mano. Esa es la realidad. Qué delicia. Muy bien. ¿Ya le podemos tomar agua? Tómale, por favor. Desvirtuando completamente el ritual. El proceso. Sí, bueno, ¿qué te digo yo si yo le tomé antes de que si quiere Todos explicar te algo? vieron, todos te vieron. Y bueno, el primer trago, si no hubieras tomado cerveza, el primer trago es el choque alcohólico, te sabe mayormente alcohol. Después sabe como a maderita, ¿no? Bueno, ahorita ya no, ya tuviste choque alcohólico por la cerveza. A ti ya, Por las últimas 3 horas, güey. tú ya estás Choque percibiendo alcohólico desde hace- las notas del mezcal. Ok. ¿Sí? Sí, Y me tú sabe ya mucho. dijiste una, maderita. Maderita, madera. Madera. Maderita y madera no es lo mismo, ¿no? Es correcto. Es lo que decimos, pero fíjate que, bueno, saludos otra vez al Nacho Monroy. Y decíamos, andamos tomando un curso de ventas de lenguaje de la negociación. Y justo decía, no digas diminutivos, o sea, es importante que... Lo digas como son. Sí, porque siempre decimos la tarjetita. Sin pena, sin miedo. Un clientito. Un clientito. No, un cliente, güey. Tu tarjeta. Tarjeta. ¿No? O sea, como que dale la importancia. Claro. Pero tienes razón, digo, yo estoy de acuerdo, la maderita no es igual que la madera. Bien. Pues entonces, ¿qué te parece si arrancamos ahora sí de lleno con este tema que ya nos empezaste a compartir un poquito de cuestiones de territorio, cuestiones de denominación de origen, la diferencia entre el agave azul, que es el agave que generalmente se va hacia el tequila? Solo tequila. ¿No? Bueno, en Zacatecas, por ejemplo, que es denominación de origen de mezcal, Ajá. se destila agave azul, Ok. pero se llama mezcal, Claro. no es tequila, porque Zacatecas es denominación de origen de mezcal. Correcto. Pero, sí, por favor. Platicábamos de las diferentes regiones y que San Luis Potosí es una región también muy rica en agave en ciertas zonas, vamos. Así es. Y nos empezamos a meter a que hay más de 200 y tantas variedades de agave donde se puede destilar el mezcal. No todas. No todas. Sí, Ok. no todas. ¿Cuáles son las más comunes? Eh, O de todas se puede sacar. ¿No dices que no? Hay registro histórico. Bueno, a ver, el mezcal no es originario de México. O sea, las culturas prehispánicas no destilaban. Sí, Ok. o sea, ellos, su bebida era el... ¿Puedes hacer un poquito eso? Sí, Sí, nada más, adelante. no mucho porque luego del eco, ¿no? Su bebida era el pulque. Ok. Sí, es que me estoy intentando acordar cómo se llamaba en náhuatl. Ok. Ellos tomaban pulque principalmente. Ok. Ajá. Que si bien viene del maguey, no era una bebida destilada. Ok. Era un Fermentado. sí, es un fermentado del agave, exacto. Sin embargo, después de la conquista, Ajá. los españoles
traían filipinos como esclavos. Ya. Y los filipinos ya tenían técnicas de destilación. Las traen consigo a México, y sobre todo en el Pacífico, en Nayarit, en Jalisco, en Michoacán, pues estas técnicas de destilación se las enseñan a los nativos. Sí, a los nativos de México. Y el mexicano de ese entonces, las etnias que estaban en estas regiones, en el territorio mexicano, el territorio de hoy México, aprenden las técnicas de destilación y las adoptan, las tropicalizan, para utilizando agave. Sí. Entonces son los primeros mezcales, hace 500 años. Sí. Pero bueno, te decía esto porque no todos los agaves, no todos los agaves se pueden utilizar, no todos los agaves tienen aplicación mezcalera. Un primer, una métrica para saber si es un agave productivo para el mezcal son los grados Brix. ¿Qué es un grado Brix? Mide los niveles de azúcar de un agave maduro. Entonces hay registro histórico de aproximadamente 50 especies de agave. De estas 250 que decíamos al principio, hay registro histórico de 50 aproximadamente que se hayan utilizado para destilar. Sin embargo, en la actualidad, las más comunes son alrededor de 20. 20, y de esas 20, el 80% la domina el espadín. ¿Por qué el espadín? Porque es el más comercial. Es el agave más domesticado, o sea, el que ya se establece en cultivos agroindustriales, como monocultivos, y es uno de los agaves más productivos, es decir, es uno de los agaves que más litros te da por kilo. Sí. Sin embargo, los demás agaves, hay muchos hay otros 19 en este caso, con mucho potencial, que si bien tal vez no son tan productivos como el espadín a la hora de destilarse, tienen notas y aromas muy únicos. El espadín es un mezcal mayormente de notas planas. ¿Sí? Sus sabores y sus aromas son más planos, y los otros agaves, sobre todo el de San Luis, el salmiano, son notas más complejas, o sea, le encuentras más sabores, después de pasártelo el retrogusto te da otras notas, son destilados más complejos. Correcto. Por ejemplo, el vodka, que es un agave, es un destilado insípido. Es un destilado que si lo hueles, huele a etanol, nada más. Sí. El mezcal no. El mezcal, justo después de destilarse, ya tiene aromas a agave, a ahumado, a mineral, a pimienta, notas, ¿no? Jean-Baptiste Grenouille estaría muy encantado de estar oliéndolo. Sí. Y bueno, entonces tú me preguntas si todas se pueden destilar. No, todas no. Son aproximadamente 20. 20, ok. Sí. Sin embargo, es un tema complejo para la industria porque tienes que planear con mucha anticipación tu producción de materia prima. Claro. Entiendo que para que un agave madure al grado de que yo ya lo pueda utilizar para el destilado, tienen que pasar cerca de 5 o 6 años. Sí, Oye, perdón, y yo te iba a preguntar algo antes nada más. ¿Productivo significa que puedes producir más litros por kilo? Sí, o sea, hay algunos agaves que tal vez no llegan a tener el nivel de azúcar que necesitas para poderlo fermentar. ¿Sí? La fermentación es que las bacterias consumen azúcar,
y su desecho es el alcohol. Sí. ¿Sí? Entonces, si tu agave no tiene el suficiente nivel de azúcares, no vas a lograr la fermentación que deseas. Tal vez logres un nivel de fermentación, pero no el suficiente para los litros que estás buscando. Okay. Entonces, bueno, lo que dices es muy importante. El agave, para poderlo cosechar, para poderlo jimar, que es la actividad de podarlo y que solamente quede la piña. Por algo la marca Jimador. Sí. Tienes que hacerlo justo antes de que se va a morir. El agave tiene un ciclo de vida. Correcto. ¿Sí? Le comentaba a Marcos, antes de... Qué bueno, te gustó. Le comentaba a Marcos que, a diferencia de otras plantas, que por ejemplo, tal vez aquí, en el jardín que está aquí al lado, veas árboles de 200, 300, 400 años. Los agaves, los más, bueno, los que yo he visto, no tengo el dato aquí, pero los agaves más longevos que he visto son de 30, 40, 50 años. Okay. Y se mueren, siempre se terminan muriendo, tienen un ciclo de vida. Sí. Nacen, crecen, se reproducen asexualmente, tienen varias estrategias de reproducción sexual y asexual. Se reproducen asexualmente a lo largo de su ciclo, y al final todos buscan reproducirse sexualmente. La reproducción sexual es que crece la piña, crece la planta, y en la última etapa se busca florear, un escapo floral, como un tallo. Entonces se adelgaza de la parte más alta de la punta, se adelgaza y empieza a emerger un tallo, el quiote. Es el quiote que es el nombre común del tallo, quiote. Entonces empieza a nacer un quiote. Este quiote tarda un año y medio en crecer completamente, y entonces en primavera, más o menos, la mayoría de los agaves, todos tienen distintas temporadas de floración, pero sobre todo en primavera florean. Entonces son estos quiotes con flores que no sé si les ha tocado ver en la carretera, tallos altos con unas flores, florean, y si un murciélago, una abeja, una avispa, cualquier agente polinizador las poliniza, es decir, va de la flor del agave A al agave B o C o D, eso es una reproducción sexual. Ahí es donde se reproducen sexualmente los agaves. Y entonces, si lograron reproducirse sexualmente, es decir, si había otros agaves floreando 5 kilómetros a la redonda, van a cerrar las flores, a crear una cápsula, y la cápsula va a contener semillas. Correcto. Cuando tienen semillas, el agave ya se va a morir. La ¿Y planta, cómo identificas? por la semilla, por la Entonces, cápsula. Ok, tú agarras y dices, ¿sabes qué? Ya hay cápsulas. Ya hay cápsulas, y abajo ves a la planta madre y ya está secándose. Ese es el momento. No, es antes, pero te estoy explicando cuál es el ciclo de un agave. Se está secando, entonces lo que va a pasar es que esa planta madre, o sea, la planta que generó ese capo floral y las flores, se va a secar, ya se está muriendo, se muere poco a poco, hasta un punto en el que incluso se cae, le gana el peso del quiote de la flor, se cae, entonces se cae con todo y cápsulas, se abren las cápsulas y se esparcen, llega una lluvia, y nacen nuevos magueyes, nuevos agaves. Qué interesante. Ese es el ciclo del agave. Curso de biología del agave, ¿no? Bueno. El agave se aprovecha para el mezcal justo antes de que floree. Cuando empieza a enquiotar, por ejemplo en Jalisco, que todo esto está más industrializado, lo que hacen es que los capan, o sea, como si los castraran. No florean. Capan al agave, no florean,
Y entonces todas las azúcares que el agave iba a destinar para la floración, para el néctar, se concentran en la piña. Entonces lo dejan capado medio año, un año, se concentran las azúcares en la piña y lo giman. Sí, lo sacan, lo podan de las pencas. ¿Las pencas qué les hacen? Antes nada, antes no se aprovechaba, pero tienen algunos usos. Sí, tiene usos, sobre todo textil, pero forrajero también, o sea, como alimento para ganado, por ejemplo. Resulta que es un alimento muy nutritivo para el ganado. Pero bueno, en resumen, podan a la planta, podan el agave y lo que se aprovecha es la piña. La piña tiene todo el azúcar en el centro. Estas piñas las meten a un horno, a veces es un horno subterráneo, es un horno cónico que lo tapan con leña y con piedra volcánica. Por ejemplo, aquí en San Luis son cuartos de mampostería, o sea, de piedra. Llenan los cuartos de pura piña. O sea, imagínate un cuarto como este lleno de piña, lo llenan desde arriba, lo tapizan de piña y por abajo le prenden fuego con leña. Con vapor, con leña, con gas a veces, pero bueno, el artesanal es con leña. A veces usan estas mismas pencas que decimos para prender el fuego. Está bueno. Sí, claro. Sí, se recicla todo. Y entonces se cocen las piñas. Sí, me ha tocado probar un pedacito de piña ya cocido y es un dulce, o sea, te sabe a dulce. Y esto lo ponen en agua, en baldes de madera con agua. ¿El residuo o la piña ya cocida? La piña cocida. ¿Llega a perder? Perdón, me salté un paso. La piña, después de haberse cocido, la muelen. Sí, entonces la muelen y es como si la exprimieran. Exacto, o sea, saca un jugo, un néctar. Bueno, es un jugo, le llaman jugo. Y este jugo lo fermentan en tinas de 1000, 3000 litros de madera. Y al aire libre. Entonces dura 3, 4, 5, 7 días. Sobre todo es en temporada de calor. En temporada de invierno es cuando menos mezcal se produce. Se deja ahí al aire libre y entonces llegan bacterias del ambiente. Por eso en Puebla, las bacterias de Puebla no son las mismas que las de Guerrero, que las de Oaxaca y que las de San Luis. Y las bacterias son las que le dan la mayor parte de las notas al mezcal. That's interesting. Sería padre tener aquí a Clau Perezón, a la cual le mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Clau Perezón es química. Y en el último episodio, la última grabación que tuvimos, nos platicaba mucho de la industria, desde el enfoque de las finanzas desde un químico, pero hablaba un poquito desde los alimentos transgénicos y todo esto. Sí. Y hablaba mucho de todos los componentes químicos que hay detrás de un alimento y bueno, acá desde el enfoque biológico. Bueno, acá no tiene aditivos. No tiene ningún o sea, aditivo, todo esto es natural, no tiene aditivos. Orgánico, como diría ella. Sí. Y bueno, entonces este jugo que tienes ya fermentado, como un tepache. ¿Has hecho tepache de piña alguna vez? Sí, he probado el tepache. No me gusta. Pero no lo has hecho. Pero no lo he hecho. Bueno, este es un tepache. Y este tepache se destila, se hierve con leña, algunos en barro, otros en cobre, otros en cobre y en barro. Y entonces lo que pasa es que se pone a hervir y lo que se condensa es el alcohol solamente. ¿Y cuántos grados de alcohol hay en esa? ¿Cuántos grados hay en esa belleza? Al principio son graduaciones altas, de 60, por ejemplo. ¿Has probado uno recién destilado? Sí, pero casi todos tienen doble destilación. Ya. Entonces, todos estos son de doble destilación
Le bajas a la mitad la revolución. No tanto, no a la mitad, pero sí a 45, 42 grados. Okay. Entonces, lo que hay que hacer es cortar puntas y colas, porque ahí es donde hay metanol, lo que no se habla, lo que te deja ciego. Y Pero entonces tú cortas en la cocción. En la destilación. En la destilación las puntas y las colas. ¿Cuánto tiempo entre cada uno? Bueno, eso ya depende de cada maestro mezcalero. Bien. Ya lo tiene medido, depende de cuánta leña le haya puesto. Y porque la otra vez probé un mezcal que me dejó ciego, ese maestro era medio gandalla, ¿no? Sí. No, bueno, ese maestro estaba borracho cuando hizo el mezcal. Al final, bueno, algo de confianza, porque eso también ha generado mucha desconfianza en la industria. Ajá. Un mezcal que compres en una, bueno, no quiero decir nombres, sé que no te pagan patrocinios ni nada, entonces... Todavía no. Pónganse las pilas, cabrones, ¿no? Aquí hablamos de ustedes. Habla mal, porque... Pero si lo vas a... Pues necesito fondeo. Ese fondeo. Si lo vas a comprar en una tienda de conveniencia, pues típicamente va a ser un mezcal certificado. Un mezcal certificado por el Consejo Regulador del Mezcal. Entonces tú no puedes sacar un mezcal a la venta si no está certificado por este consejo, y el consejo te pide muestras de laboratorio donde vea los niveles de metanol y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es, para mayor confianza, pues fíjate en esto, fíjate en los sellos certificadores de cada mezcal. Y así no vas a tener problema con quedarte ciego. Mucho conocimiento hasta ahorita. Sí, claro. Del mezcal me gusta todo esto, y más bien me gusta todo el enfoque y el trayecto que tienes al día de hoy en esto. Sin duda. Entonces, después de que ya lo destilé, ya doble destilación, ¿qué sigue? Pues comercializarlo. Se envasa. Y el mezcal, pues es una categoría interesante. Dentro de la categoría de destilados, es la categoría de mayor crecimiento. Es la que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 10 años. Bueno, yo lo he vivido. Desde el enfoque de cliente, te podría decir, yo empecé a tener un poquito, y lo digo porque vamos empatando a esta curva de crecimiento. Yo creo que lugares aquí en San Luis como la mezcalería, claro, la piquería, ¿no? Lugares como, donde se empezaba a comercializar un poquito el mezcal y toda. Sí. Y lo interesante es todo lo que platicaste al principio de este programa, toda la cultura que hay detrás. Claro. Porque entendemos entonces, antes de pasar a lo siguiente, que es la comercialización, un punto muy, muy importante de toda esta plática, pero antes hay toda una cultura detrás del mezcal. Correcto. O sea, y todo lo que nos acabas de platicar hasta ahorita es un trayecto, artesanal, un poquito, de historia que trasciende por siglos, Entonces, al final de cuentas, estamos frente a una de las plantas más importantes para nosotros como mexicanos, que es el agave, por el tequila, por el mezcal, los destilados que se pueden lograr. Y consumimos un producto que se hace en el país, ¿de acuerdo? Sí. Es de denominación de origen, si no surge o si no se destila dentro de la región determinada, no puede llamarse como tal. Y es un producto que nos ha hecho tener muchos buenos recuerdos. Claro, y algunos otros que se nos olvidaron, pero que sabemos que la pasamos muy bien. Seguramente la pasamos bien. Entonces, adelante. Oye, yo quiero que nos platiques un poquito del tema de la industria para también ir abordando este proyecto que tienes, que me fascina. La verdad es que hace poquito venía platicando con un amigo que también le sabe mucho esta onda la onda del cannabis, ¿no? Sobre todo, pero de los cultivos, y me decía, pues como no me acuerdo, hijo de su madre, como el chile piquín en Yucatán, o no me acuerdo qué era, pero justamente hicieron un tema de que querían hacer una moneda a partir de los kilos. Sí, como una criptomoneda a partir, o sea, que tenía la base, en vez del peso o el dólar, que tenía la base en kilos de costales de chile. Sí, que estaba sustentada por producción de chile. Sí, por producción de chile, que se produce mucho ahí. Entonces se me hace muy interesante cómo conectas este mundo financiero con el mundo
de la agricultura, ¿no? Sí, pues muy, muy interesante. Bueno, no sé si vas a decir algo más. No, justo eso, y justamente me gusta porque también al final del día yo siempre platico esta historia de los derivados, ¿no? O sea, los derivados nacieron a partir de los bushels, ¿no? Que son los costales de trigo que se tenían y se comercializaban sobre todo en Chicago. Okay. Y entonces empieza esta comercialización adelantada de costales de trigo de acuerdo al ciclo del trigo. Y por ejemplo también los japoneses dicen que es de ellos los derivados porque empezaron con el tema del arroz, ¿no? Okay. Del arroz, entonces ellos dicen que pues ellos inventaron los derivados porque el ciclo del arroz y los contratos del arroz. Pero ¿qué onda con el agave entonces? O sea, oye, ¿va a haber un derivado del agave? habrá un derivado del agave. Y fíjate que cuando lo platicamos la primera vez, o sea, me surgió la idea, sobre todo por la ciclicidad, y digo, hablamos de un tema incluso de seguros, sí, ¿no? Que de cierto modo pues es un derivado. Así es. ¿Qué onda con el agave y cómo lo aprovechas en un tema financiero? Oye, derivados y el agave. Derivados y el agave. Porque los derivados son instrumentos financieros complejos. Sí. ¿De acuerdo? Incluso hay muchos financieros que argumentan el que no se logran entender al 100%, no lo sé. Pero los sí eran los derivados, claro. O los futuros, no sé. Sí, es un derivado. Entonces, vamos a platicar qué pudiera pasar en el futuro. No estoy ajeno a la idea de que el día de mañana pudiera haber un derivado del mezcal. Sí, claro. porque sobre todo se me hace muy interesante la perspectiva que tienes de que logras entender la industria, sobre todo hablando de José Cuervo, que si quieres ahorita nos platicas de cómo yo no sabía que tenían esta marca de mezcal muy conocida, que ojalá nos patrocine. Pero no es cierto, Tajacu nos va a patrocinar. Ojalá. Pero ¿qué te parece si me sirvo un poquito más? No, claro, pero ustedes muy tranquilos. ¿Cómo avanzas? O sea, ¿cómo logras entender la industria y a partir de eso evalúas un modelo de negocio que te puede beneficiar? Claro. Pues muy interesante lo que dicen los dos, sobre todo, o bueno, voy a comenzar con tu comentario. Al final, algo que diferencia mucho el mezcal de otras categorías es el tema cultural. Claro. El mezcal es la tercera bebida más cara o de mayor valor por mililitro a nivel global, por encima del tequila, solo detrás del coñac y el armañac. Pero gran parte de este valor es por todo lo que hay detrás, por la cultura, por el proceso artesanal, por la responsabilidad social también. Este no es un destilado que se procesa en volumen, no es un destilado de proceso industrial, es un destilado que tiene muchos años detrás de proceso. Cada gota tiene muchos años de proceso.